Bien, en este video vamos a hablar sobre cómo movernos a través de la hoja de cálculo de un libro y cómo ingresar datos, ¿sí? Cómo ingresar caracteres. Cuando nosotros creamos un libro por primera vez en Spreadsheet, ¿sí? Creamos esta planilla en blanco. Fíjense que en el cuadro de texto nos indica que la celda activa con la que iniciamos es la A1. ¿Sí? Además está marcada en verde. Si nosotros insertamos caracteres con el teclado, por ejemplo vamos a escribir Prodar, ¿sí? Fíjense que van ingresando esos caracteres dentro de la celda activa en la que estamos posicionados. ¿Bien? Esto quiere decir que nosotros siempre que insertemos caracteres vamos a estar insertando en la celda en la que estamos parados, en la celda activa. Para que esos datos queden en esa celda, ¿sí? Nosotros vamos a tener que apretar la tecla Enter. Cuando apretamos la tecla Enter, esa celda ya queda con esos datos almacenados y además de eso, la celda activa pasa a ser la que está inmediatamente debajo de la celda donde ingresamos esos datos, ¿sí? Nosotros podemos ingresar tanto caracteres de texto, o sea, letras, como números, ¿sí? Nosotros podemos poner, por ejemplo, acá 2021, ¿sí? Y ahí tendríamos ya nuestra información. Supongamos que más adelante ustedes tienen otra materia que es matemática, ¿sí? E ingresan también otra materia que puede ser filosofía. Bien, fíjense que para moverme yo a otra celda puedo utilizar las teclas de dirección del teclado, ¿sí? Moverme hacia abajo, hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba. Bien, otra forma un poco más rápida, si nosotros nos queremos mover a una celda que está mucho más lejos de la celda activa actual, supongamos yo estoy en la A1 y quiero moverme a la J10, puedo usar el mouse con el puntero, pararme en la celda que yo quiero estar y hacer un clic para que pase a ser la celda activa en ese momento. Bien, esto es muy simple, pero es bueno refrescarlo si lo sabían o tenerlo en cuenta, ¿sí? Una vez que nosotros nos aprendimos a mover con las teclas, ¿sí? O con el mouse, nosotros podemos utilizar algunos accesos, ¿sí? Para poder movernos de forma más rápida. Por ejemplo, si yo quisiera pasar de la celda B a la próxima celda que tiene datos, yo podría utilizar la tecla Control. Mantengo pulsado Control y aprieto, en este caso estoy parado en la celda B1, aprieto Control hacia la derecha con la tecla direccional del teclado y me va a llevar a la próxima celda que tenga caracteres en sus caracteres cargados, ¿no? En este caso dice matemática. Bien, fíjense que la celda C1, la D1 y la E1 no tienen información, por lo cual apretando la tecla Control directamente salta a la próxima celda, ¿sí? Lo mismo pasaría si yo tengo acá, por ejemplo, el 222 y aprieto la tecla Control y hago hacia abajo. Bien, automáticamente me lleva hacia esa celda, ¿sí? Si yo quisiera, por ejemplo, ingresar datos en un conjunto de celdas, podría seleccionarlas manteniendo apretado Shift, ¿sí? Fíjense, yo selecciono todas estas celdas y mantengo Shift. Cuando mantengo Shift y muevo la tecla direccional, ¿sí? A nosotros nos va a ir seleccionando todas las celdas a partir de la celda activa en la que estábamos parados, ¿sí? Entonces, si yo estoy parado en la A3 y aprieto dos veces la tecla hacia la derecha, va a llegar hasta la C3. Entonces me va a seleccionar desde la A3 a la C3. Y si yo empiezo a hacer hacia abajo, me va a seleccionar desde la A3 hacia la C5, ¿sí? Toda la matriz de celdas. Pero si yo ingreso datos, ¿sí? Cualquiera que sea, por ejemplo, Adriana, fíjense que si yo aprieto Enter, solamente se ingresan los datos en la celda inicial, en la celda donde yo comencé a seleccionar esos datos. ¿Qué pasa si yo quisiera poner
la palabra PRODAT en un conjunto de celdas. Otra forma de seleccionar ese conjunto de celdas es manteniendo apretado el botón izquierdo del mouse, ¿sí? Y arrastrando. Esa es otra forma de seleccionar las celdas, ¿sí? ¿Qué pasa si yo quisiera agregar, por ejemplo, en este texto, ¿sí? El año 2022 en todas las celdas que yo tengo seleccionadas en ese momento, ¿sí? Yo podría poner 2022 y después apretar Control Enter en vez de Enter. Si yo pongo Enter solo, va a pasar lo que pasó en el ejemplo anterior, ¿sí? Como cuando colocamos a Adriana, que solamente se cargó en la celda inicial de esa selección. En este caso, nosotros podemos seleccionar y escribir en la celda inicial, pero si apretamos Control Enter, automáticamente se va a completar todas las celdas con el dato que nosotros cargamos en ese lugar, ¿sí? Para eliminar información, nosotros nos podemos parar en la celda activa, en la celda que tiene información para que sea la celda activa, perdón, y apretar la tecla suprimir, ¿sí? Fíjense que también nosotros, si estamos parados en la celda activa y hacemos clic derecho, también tenemos una serie de opciones que las vamos a ir viendo con el correr de los videos, pero tenemos la opción eliminar, ¿sí? En este caso, cuando trabajamos, hacemos clic derecho, estamos trabajando sobre la celda, no sobre el dato que está dentro. Bien, entonces lo que yo les recomiendo para eliminar datos sin hacerse mucho lío es apretar la tecla suprimir. Bien, más adelante veremos cómo trabajar con celdas y eliminar celdas, pero no tengan bien en cuenta que eliminar datos o eliminar la información de una celda no es lo mismo que eliminar una celda completa. Bien, eso es todo por este video y nos vemos en el próximo.